Muy buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Les saluda su hermana en Cristo, Betty Valenzuela. Aún no empieza, Betty. Adelante, Betty. Muy buenas tardes, hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Betty Valenzuela. Yo soy católica de cuna y es un honor moderar este hermoso debate, hermoso por el título, ¿verdad? Que es la sola escritura. Bueno, ahorita les voy a decir lo que es el formato del debate, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y nuestro amigo Omar García. Omar, Dios te bendiga. Preséntate, Omar, puedes presentar tu nombre, tu iglesia, y si quieres algo adicional, adelante, Omar. Bendiciones, Betty, muchas gracias. Bendiciones al padre Carlos Mojica. Es un honor para mí poder dialogar en este formato de debate con él, con una persona que sabe lo que habla. Y yo saludo a mis hermanos evangélicos, como a mis hermanos católicos. Quiero decir, como lo he hecho en varios debates con católicos, no soy anticatólico. Ustedes no van a ver publicaciones anticatólicas, por supuesto. Discrepo con muchas doctrinas, pero esto no me convierte en un enemigo ipso facto de los católicos. Al contrario, los considero mis hermanos en Jesucristo. El tema a debatir será sola escritura. Quiero también pedirles oraciones por mi nación, Nicaragua, que es una nación azotada por gobierno tiránico, y actualmente tenemos una dictadura que ha matado desde 2018 hasta la fecha a más de 500 personas. Y finalmente concluyo esta parte diciendo que toda la gloria y honra sea para nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cuanto a mi confesión de fe, yo soy calvinista, es decir, lo que se conoce como Tubli calvinista 5 puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Que Dios bendiga tu país. Padrecito, adelante con su presentación. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Antonio Mojica, soy presbítero de la Iglesia Católica. Pues el objetivo mío en este debate pues es demostrar que la teoría de la sola escritura no existe. Y pues saludo a la vez a todos los católicos. Le agradecemos a Betty por moderar este debate. Solo muy especial a Omar. Esperamos que esto sea pues con respeto. Y también pues esperamos que dé los frutos y de pedirle al Señor pues que nos ayude. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga hasta Colombia. Bueno, a ver, hermanos. Resulta que el desarrollo del debate va a ser de la siguiente manera. Van a ser 3 tiempos de 10 minutos cada uno. Van a ser 2 tiempos de refutación de cada uno. Después de eso, van a ser una sola pregunta de ambas partes, y no sé bueno, ok, entonces que sea una y una pregunta. Fíjense que el hermanito Omar, que se ve que es un muchachito muy educado, Dios te bendiga, Omar, por esa educación que se te ve, muchas gracias. Omar le pidió al padre Carlos Mojica que él terminara el debate, lo cual el padre Carlos Mojica aceptó y así va a ser. Entonces, bueno, les voy a decir a los dos las reglas, ¿verdad? Cuando está exponiendo, por ejemplo, Omar, el padre no tiene por qué interrumpir, solamente si se le fue el internet o si hay algo adicional importante. De igual manera, cuando el padre está exponiendo, Omar no tiene por qué interrumpir. Mi persona, mucho menos, yo no doy la cara porque aquí los importantes es el padre y Omar, que van a tener este diálogo, debate.
Entonces, hermanitos, ¿qué les parece si les aviso 2 minutos antes o 1 minuto antes? ¿Qué les parece? 2. 2, ok, listo. Entonces, vamos a empezar con sus 10 minutos. El padrecito Carlos Mojica. Padre, ¿está listo? Sí, claro. Permítame, a partir de... Adelante, padre, sus 10 minutos. Bueno, debatir contra este principio de la escritura sola no es que yo esté en contra de la escritura, sino la palabra que realmente no me cuadra a mí es la palabra sola. Sola. Escritura sí, ¿verdad? Y creemos pues en el fundamento bíblico de todas las doctrinas cristiano-católicas. Creemos que todos los dogmas de nuestra fe, las enseñanzas de nuestra fe, la doctrina de nuestra fe, la ortodoxia de nuestra fe, debe tener pues su sustento en los textos sagrados, ¿verdad? Pero también hay que saber que antes de ser escritura, 27 libros del Nuevo Testamento, aunque ya estaban los 46 libros del Antiguo Testamento en el canon de la Septuaginta, especialmente el Nuevo Testamento y su corazón que son los evangelios, antes hubo pues una tradición de la iglesia, de unos hombres que se llamaban los obispos, quienes fueron los que realmente dijeron cuáles eran los inspirados, cuáles eran los canónicos y cuáles eran los apócrifos para sacarlos del canon. Esa frase de San Justino que dice, solamente los sucesores de los apóstoles son los únicos legítimos que tienen la autoridad de decir cuáles son los libros revelados. Entonces, mi exposición va a consistir en eso, en mostrar pues que necesitamos las Sagradas Escrituras para darle el fundamento bíblico a las enseñanzas. En lo que no creemos es en el término sola escritura. El término sola escritura no existía hasta 1521, cuando Martín Lutero, pues ya al ver que la autoridad de la iglesia y la autoridad del papa, pues ya él quiso por autosuficiencia y por ego no aceptarlos, entonces él como al verse en esa encrucijada, pues él decidió decir que la única norma es la Sagrada Escritura, la sola Escritura y que no se apela a ninguna otra autoridad, ¿verdad? Entonces ese principio de la sola Escritura, pues a ver, tendría que probarse con la misma Biblia, ¿sí? Y si no se prueba con la misma Biblia, pues no existe. Prácticamente la sola Escritura, esta doctrina, nadie la podría creer, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es creer en la sola Escritura? Pues si no está en la Biblia, no lo creeré, dicen pues, nuestros hermanos de otras iglesias. Entonces, ellos muestran, según de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra. Entonces, póngale cuidado. Resulta que este versículo en ninguna parte no dice solamente escritura, no dice toda escritura. Pero aquí tenemos una mala noticia. Esta segunda carta a Timoteo fue escrita alrededor del 65 al 66, ¿sí? Ya que Timoteo, pues él fue martirizado aproximadamente en el año 67. Entonces, la pregunta es, acá en este texto, ¿a cuál escritura se está refiriendo el apóstol San Pablo? O sea, ¿qué escrituras tenía disponibles para decirle a Timoteo de que toda escritura es útil para corregir, para enseñar, para llevar al hombre, ¿cierto? Para formarlo. ¿Cuáles escrituras estaban? Porque hasta el 66 no estaba el Apocalipsis, no estaban los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? No estaba la carta de Santiago, la primera, segunda y tercera carta de Juan. Luego, cuando él dice toda escritura, ahí hacían falta otros textos bíblicos. La pregunta acá es ahora, ¿cuáles escrituras tenía en sus manos cuando el mismo Pablo le dice a Timoteo, que era obispo de Éfeso, le dice en 2 Timoteo 3:15, y porque desde la infancia conoce las sagradas escrituras? O sea, vamos a volvernos en el tiempo, más o menos en el 66 fue escrita la carta a Timoteo. Devolvámonos, tiene que ser más, pongámosle un poquito más allá de la ascensión de Cristo, 33. Pongámosle del 33 al 40, que ese tiempo es la infancia de Timoteo. Luego, del 33 al 40 no había ningún canon, ningún libro del Nuevo Testamento. Luego, pues, cuando Pablo le dice, las escrituras que tú conoces desde la infancia, no se está haciendo referencia al canon del Nuevo Testamento, sino se está haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces,
pues ahí en este tema de la sola escritura, quien tendrá que lidiar pues con la carga y con la exposición y demostrarlo va a ser nuestro amigo Omar García, ¿cierto? Él tiene que hacerlo. Ahora, resulta que el mismo Jesús, él viola el principio de la escritura sola, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en ninguna parte dice vayan y bauticen. Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19 dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo una afirmación, un mandato divino, porque todo lo que sale de la boca de Jesús es mandato divino. Está diciendo algo que no estaba en la escritura del Antiguo Testamento. Eso por un lado. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, él se está haciendo, digámoslo así, una mofa de las tablas de piedra escritas en la ley de Moisés. Él se atreve a decir algo aquí con, digámoslo así, no tanto, bueno, dice en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, todo eso que está escrito en las tablas de piedra genera esclavos. Luego él a decir eso es algo explosivamente revolucionario. Porque claro, el principio de todos los judíos era todo lo que estaba escrito, pues en las tablas de piedra. Pero mire lo que dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Dice, todo eso que estaba escrito en las tablas de piedra genera esclavos. Son hijos de la condenación. Era un ministerio que tuvo su gloria hasta su momento. Dice ahí, él mismo, tuvo su gloria y genera esclavos. Y es tanto que dice el ministerio de la condenación. Luego aquí el apóstol San Pablo también está refutando la escritura sola, ¿sí? Que él pues esto no la creía. Luego, ¿en qué creemos nosotros? Nosotros creemos, pues claro, la Biblia, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para enderezar lo torcido, para enseñar, para formar, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Pero apelar al principio de la escritura sola, eso no existe en ninguna parte, porque es una falsa doctrina inventada por Martín Lutero, donde creó un síndrome de interpretación de los textos bíblicos, donde cada cual se hace monarca de su propio mensaje, donde cada cual se hace emperador de su propia interpretación, de interpretaciones privadas, que pues realmente, especialmente la carta de Pedro advierte, el mismo Pedro advierte del peligro de estas interpretaciones privadas que pueden llevar al sesgo. El mismo apóstol San Pedro lo manifiesta y que esas interpretaciones privadas, donde cada cual pues se hace como su propia falsa doctrina, pues es cuestionado por el mismo San Pedro. El mismo San Pedro lo hace. Ya le comento el texto en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, donde él mismo habla de esas interpretaciones privadas, de esas interpretaciones de las profecías que realmente llevaban pues a sesgos teológicos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles en ninguna parte dijeron, creemos solamente lo que está en la escritura, el principio de la escritura sola. En ninguna parte ellos lo dicen. Omar tendrá pues que lidiar con eso, tendrá que mostrar realmente un texto o un escrito de los padres de la iglesia donde realmente muestren el mensaje de creer en el principio de la escritura sola, que realmente no existe, es una falsa doctrina pues que no existe. Ahora pues mi hermano Omar, él dice que es de confesión calvinista, y en la confesión de Westminster dice: no todas las cosas de la escritura se presentan con claridad para todos, pero aquellas cosas que es necesario conocer, creer y observar para la salvación son propuestas de modo tan claro y abierto en algún lugar de la escritura que no solo los instruidos, sino también los ignorantes, 2 minutos. Usando medios ordinarios, pueden entenderlas. Es decir, que fíjense ahí cualquiera. Y realmente primera de Pedro 1, 20, 21 dice: tened presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. De tal manera que en esta confesión de fe de Westminster y otros principios que encontramos en el calvinismo, que es la depravación total, no hay ningún texto bíblico que lo sustente. Si ustedes dicen que creen en el principio de la escritura sola,
¿verdad? La expiación limitada, en ninguna parte se habla en la Biblia de expiación limitada, ¿sí? La seguridad de salvación, el siempre salvos, no hay ninguna parte de la Biblia que sustente los principios del calvinismo. En ninguna parte de los textos bíblicos encontramos un texto que realmente les dé fuerza, sino lo que encontramos pues es que ellos, ustedes, me disculpa con todo respeto, hacen unas interpretaciones privadas cuando los textos bíblicos realmente no están manifestando eso que quieren decir. Ahora, pues el texto que van a usar, que usan ellos, pues es del mismo, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, del versículo 16 al 17. Pues recordemos pues que ahí las escrituras que está usando Pablo son las del Antiguo Testamento, porque aún no estaba formado el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Entonces aquí, ¿a qué tenemos que apelar? Es la revelación, es el principio supremo. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están al servicio de la revelación, y la tradición hizo la Escritura. Fíjense en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1, cómo comienza, ¿sí? Después de escudriñar, ¿verdad? Después de analizar, o sea, fíjense que aquí hay una apelación a la tradición, hay una apelación a la tradición. Tiempo. ¿Sí? Bueno. Tiempo, padre. Pueden terminar su idea, ¿eh? Pueden terminar la idea, ¿eh? Para que no se queden así y su oponente pueda pues escuchar bien su idea. Bueno, pues entonces, ahora vamos a pasar a los 10 minutos de exposición. No es refutación a los dos, es solamente exposición. Omar García, ¿está listo? Disculpe, si gusta, el padre puede terminar la idea, no hay problema. Omar, ¿estás listo? Ok, padre, adelante. Bueno, entonces el texto es, perdón, Lucas 1:1, donde dice después de escudriñar las tradiciones. O sea, fíjese que el mismo evangelista recurre a la tradición. Y también en la última genealogía de Mateo 1:1, siguientes, encontramos una apelación a la tradición de unos nombres que tenemos que buscar la tradición bíblica hebrea para saber en qué época ubicarlos. Gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, ahorita vamos a saludar a nuestra audiencia. Gracias, hermanos, por estar aquí apoyando al padre Carlos Mojica y a Omar García. Hermanos, compartan, por favor, para llegar a muchos. Bueno, Omar, ¿estás listo con tus 10 minutos de exposición? Sí, estoy listo. Usted me avisa. Adelante, Omar, con tus 10 minutos. Ok, nuevamente bendiciones a todos. En esta oportunidad voy a debatir en torno a un principio teológico de suma importancia para la fe evangélica, redescubierto, no inventado, no creado, sino redescubierto a partir de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. Aclaro al hermano Carlos Mojica y a toda la audiencia, aclaro de entrada que sola escritura, estrictamente hablando, no es una doctrina en sí misma, sino un principio directriz sobre el que se fundamenta la fe del cristiano evangélico. Este principio se sustenta sobre la base de ciertas premisas, escúchese bien, se sustenta sobre la base de ciertas premisas o criterios que citaré una vez enunciada la proposición o la tesis que estaré exponiendo y defendiendo en la presente apología. ¿Cuál es mi proposición a defender? Es la siguiente, reza de la siguiente manera. La veracidad del principio de la sola escritura descansa sobre la inspiración, autoridad y suficiencia de las sagradas escrituras en materia de fe y de moral, premisas que han de ser descartadas si se pretende negar este principio. Lo voy a repetir, por favor. La veracidad del principio de sola escritura descansa sobre la inspiración, autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras en materia de doctrina y de moral,
premisas o criterios estos tres que acabo de mencionar que han de ser descartados si se pretende negar o refutar este principio teológico, el principio de sola escritura. Así es que voy a entrar en materia, pero antes de mencionar cada una de estas premisas, hasta donde el tiempo me lo permita, quiero decir, para evitar equívocos y para evitar confusiones gratuitas, cuando los reformados enseñamos, sostenemos y defendemos el principio de sola escritura, no estamos diciendo que la escritura está sola, que la escritura es la única fuente de revelación, o mejor dicho, que la escritura es la única autoridad en materia de doctrina y de moral. Es parecido cuando nosotros decimos que Dios es solamente uno. Eso no significa que no exista una pluralidad dentro de la deidad. Decir que Dios es solamente uno, que solo hay un Dios, no significa que ese Dios no sea pluripersonal. De la misma manera, cuando estoy afirmando la sola escritura, no estoy afirmando una escritura solitaria. Estoy diciendo simplemente que la escritura es la máxima autoridad o la suprema autoridad en materia de fe y de conducta. De modo que cualquier otro tipo de revelación, llámese credo, llámese concilio, deben de estar subordinados y deben de ser cotejados con la Sagrada Escritura. Y cuando entran en conflictos un concilio, por ejemplo, un determinado credo con la Sagrada Escritura, la primacía y la supremacía la va a tener siempre la Sagrada Escritura. Con esto quiero entonces aclarar de entrada lo que se entiende, lo que se debería entender por sola escritura. Que otras personas, otros hermanos evangélicos, distorsionen el concepto o lo lleven hasta sus extremos, no es mi responsabilidad. Entonces decía que el principio de sola escritura se sustenta sobre tres premisas o criterios, para que el hermano y sacerdote Carlos Mojica pueda refutar la doctrina de la sola escritura o el principio de sola escritura, tendrá que negar o rechazar la validez de estos tres criterios o premisas. El primero, lo menciono rápido porque son apenas 10 minutos. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. No voy a leer los textos porque esto me va a robar el tiempo que no tengo. Allá en Timoteo tenemos en el capítulo 3, bueno, voy a leer este único texto, 2 Timoteo, un texto muy conocido, lo cual no quiere decir que sea comprendido debidamente. Dice, y lo voy a leer desde el verso 15 hasta el 17. Hablando Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las tradiciones, no, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de, aquí viene la finalidad de la Sagrada Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No creo para nada que Carlos Mojica rechace la inspiración plenaria de la Sagrada Escritura. Creo que en este único punto vamos a estar de acuerdo. El segundo punto, premisa, es que la Escritura, justamente por ser inspirada por Dios y por ser de hecho palabra de Dios, goza de suprema autoridad. Ojo, repito, yo no tengo como concepto de sola escritura que la Biblia es la única autoridad, porque por ejemplo, nosotros nos suscribimos a los primeros 4 concilios ecuménicos.
y podemos apelar a ellos o podemos apelar, por ejemplo, a la Confesión de Fe de Westminster, y esto de ningún modo invalida el principio de sola escritura. Claro está que siempre vamos a comparar cualquier declaración formulada por un concilio o por un teólogo a la luz de la Sagrada Escritura, y lo que no esté en armonía con la Sagrada Escritura será desechado. Esto significa sola escritura, y la sola escritura implica que la Biblia goza de una autoridad suprema. ¿Se acuerdan de aquel episodio donde Jesucristo, allá en Mateo capítulo 15, vamos a leer San Mateo 15, tendríamos que leer los primeros 9 versículos. Dice San Mateo 15, 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis qué cosa, las tradiciones, no, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por vuestra tradición, hago énfasis, porque Dios mandó diciendo, ¿a dónde lo dijo? ¿En la tradición, en el Talmud, en la Misná? No, en los 10 mandamientos, en el Decálogo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios, lo que está contenido en la Sagrada Escritura, por vuestra tradición. Esto no es nada nuevo, por cierto, etcétera, etcétera. Aquí vemos claramente la supremacía, la primacía de la Sagrada Escritura por encima de cualquier tradición. Ojo, yo no estoy en contra de toda tradición. Yo creo en la tradición apostólica, pero toda tradición, voy a estar insistiendo en esto, debe ser cotejada, debe ser comparada y debe ser examinada a la luz de la Sagrada Escritura. Tradiciones como esta, la del Corbán, jamás pueden estar en un nivel o en pie de igualdad con la Sagrada Escritura, solamente, perdón. Un minuto, Omar. Perdón, okay. Se me fue el internet, discúlpame, un minuto, te paré tu tiempo. Ok, entonces la autoridad de la Sagrada Escritura no está en cuestionamiento. En tercer lugar, la palabra de Dios, por ser inspirada y por gozar de autoridad suprema, es suficiente o goza de suficiencia material. Es decir, que en la Escritura encontramos todo lo necesario en materia de fe y de moral, y es suficiente para la salvación de los pecadores. San Juan, capítulo 20. Tiempo. ¿Me permite leer solo este texto? Sí, claro, sí, adelante, adelante. Dice San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Suficiencia de la Escritura. Bendiciones. Muchas gracias, Omar, por tus 10 minutos de exposición. Bueno, miren, ya se concluyeron el primer minuto de exposición. Vámonos rápidamente con el padre Carlos Mojica, si está listo. Padre, ¿está listo? Adelante, padre. Espéreme. Déjese los pongo. Adelante, padre, listo. Bueno, muy bien. Con el respeto que se merece nuestro amigo Omar, pues fíjense que él en la exposición se ha contradecido. Primero dice que, claro, la supremacía de la Biblia, claro, en eso estamos de acuerdo, como palabra de Dios, sí, como norma no normada, dicen los teólogos de la teología sistemática. Pero usted llegó y dijo que ustedes apelan a los 4 concilios. Entonces, si realmente fuera sola escritura, usted no apelaría a los 4 concilios ecuménicos primeros. Porque esos 4 concilios ecuménicos, con todo respeto, por ahí no estuvo ningún calvinista. Son propios de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, usted mismo se ha contradecido ahí porque usted dice, nosotros apelábamos a los 4 primeros concilios. Me imagino que será el de Nicea, el de Constantinopla, 1 y 2, o será el de Éfeso, no sé.
Usted tendrá que pues aclararlo, porque realmente en esos concilios, y aquí tengo el Denzinger, dice Universal Iglesia Católica. Eso es muy claro. Ahora, bueno, las premisas que usted manifestó, claro, la palabra es inspirada por Dios, pero alguien tuvo que haber dicho que esa palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Bueno, Pablo lo manifiesta muy claramente, pero Pablo no tenía la Biblia del Nuevo Testamento en sus manos. Pablo no la tenía porque Pablo no conoció el Apocalipsis, ni la primera, segunda, ni tercera carta de Juan, ¿sí? Pablo no conocía los hechos de los apóstoles como escritos, no los conocía. Luego, realmente, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, él todavía no conocía el Nuevo Testamento, no lo tenía en sus manos. Entonces, el principio de la escritura sola, dice este libro, mire lo que dice acá, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, el tomo número 1, en la página número 60, dice lo siguiente: el diablo muestra ser un gran conocedor de las escrituras, sabe citar el Salmo con exactitud, está hablando de las tentaciones en el desierto. Todo el diálogo de la segunda tentación aparece formalmente como un debate entre dos expertos de la escritura. El diablo se presenta como teólogo, dice Joanín Gilka. Vladimir Soloviev toma ese motivo en su breve relato del anticristo. O sea, el anticristo es una tesis doctoral de la Universidad de Tubinga, de Soloviev, que es un gran experto de la Biblia. Mire lo que dice. Soloviev expresa drásticamente con este relato su escepticismo frente a un cierto tipo de erudición exegética de su época. La misma advertencia que encontramos en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, de esas interpretaciones privadas. Soloviev expresa drásticamente, bueno, esto no se trata de un no a la interpretación científica de la Biblia como tal, sino de una advertencia sumamente útil y necesaria ante sus posibles extravíos. La interpretación de la Biblia puede convertirse, de hecho, en un instrumento del anticristo. No lo dice solamente Soloviev, es lo que afirma implícitamente el relato mismo de la tentación. A partir de resultados aparentes de la exégesis científica, se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús que desmantelan la fe. Hoy en día se somete la Biblia a la norma de la denominada visión moderna del mundo, porque esa aparición del modernismo que inició con el protestantismo, con el principio de escritura sola, que no existía en ningún momento, y ahorita lo voy a mostrar como en San Agustín, en ninguna parte se cree en eso de la sola escritura, sino realmente en los sustentos bíblicos para las doctrinas. Dice lo siguiente: entonces la Biblia ya no habla de Dios, del Dios vivo, sino que hablamos solo nosotros mismos y decidimos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros queremos o debemos hacer. ¿Qué es lo que pasa con el principio de siempre ser salvos? Eso es el principio de salvos, siempre salvos, que es una deducción de la escritura sola que abrió esos 5 principios, creo, del calvinismo. ¿Qué pasa? Juan Calvino decidió qué creer y no la escritura. La depravación total. Juan Calvino decidió qué creer y no la escritura, porque en ninguna parte habla de la depravación total, en ninguna parte habla de la seguridad de salvación. Es más, el ser humano pierde la salvación y la recupera por medio de la gracia sacramental, ¿verdad? O sea que el calvinismo está diciendo qué creer, pero no está diciendo lo que Dios quiere que creamos realmente. Entonces, ojo con eso, porque esas interpretaciones privadas realmente van a hacer pues mucho daño. Ahora miremos lo siguiente. ¿Qué dice San Agustín? San Agustín dice lo siguiente. Dice, en un libro de Bono Viduitatis, ¿qué más puedo enseñaros que lo que leemos en los apóstoles? Porque las escrituras arreglan la regla de nuestra doctrina. En eso estamos de acuerdo y lo ha dicho siempre la Santa Madre Iglesia. No pretendamos ser más sabios de lo que debemos. Por tanto, no te enseñaré nada excepto para exponerte las palabras del Maestro. Fíjense que en este ejemplo no se refiere a la suficiencia de las escrituras para nada, sino a la autoridad de las escrituras. Yo invitaría al calvinismo del siglo XXI a que cambiara ese término escritura sola, suficiencia de las escrituras, por un término supremamente genial, colegial, de comunión y de unidad, que se llama la autoridad de las escrituras, ¿sí? En ninguna parte encontramos Biblia solamente, en ninguna parte, porque por ejemplo, yo sé que ustedes, los calvinistas, creen que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Y eso es un tema del Concilio de Nicea. En ninguna parte encuentro un texto que diga Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, así como tal. La sagrada tradición, con la autoridad de los padres de la Iglesia,
lo ha manifestado así, pero sustentado en algunos textos bíblicos. Luego, si ustedes calvinistas manifiestan esa cristología, tienen que saber que la Iglesia Católica ya antes lo dijo, por ejemplo, en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Constantinopla. Los apóstoles enseñaron a guardar, obviamente, las tradiciones y las palabras del maestro. Dice guardar las palabras del maestro. Eso lo encontramos en Juan 15:20. ¿Sí? Recuerden las palabras que les he hablado. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 15:3, ustedes por mis palabras están limpios. Mis palabras están limpios. Esa es la tradición oral entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Ahora, en otro texto de San Agustín, de Unitas Ecclesiae, dice que no digamos yo digo esto, tú dices lo otro, sino esto dice el Señor. Seguramente son los libros del Señor en cuya autoridad ambos concordamos. ¿Sí ve que está hablando de autoridad, no está hablando de suficiencia en escritura sola? Y en los cuales ambos creemos. Busquemos la iglesia, discutamos nuestros casos. Sigue diciendo San Agustín. No estemos de acuerdo con los obispos católicos si por casualidad están errados en algo y cuyo resultado de sus opiniones esté en contra de las escrituras canónicas de Dios. ¿Sí ven? Fíjense que aquí en este segmento en ninguna parte habla San Agustín de la Biblia solamente. Él se refiere que a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Sí, fíjense lo que dice él, llevemos los casos a la iglesia. Dice, busquemos la iglesia para llevar los casos a la autoridad, y como lo dice San Justino, son los sucesores de los apóstoles los únicos que tienen la autoridad para decir cuáles son las escrituras reveladas. Los mismos sucesores de los apóstoles, que son los obispos, ¿cierto? Entonces, ¿qué indica esta frase de San Agustín? ¿Que quién tiene la autoridad final? La iglesia. La iglesia tiene la autoridad final, ¿sí? Como encontramos, a ver, lo que dice él mismo, no estés de acuerdo con un obispo que está en error. En ninguna parte dice sola escritura, sino cuando él llega y dice, busquemos la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué está queriendo decir? La iglesia católica fue la que, digámoslo así, escribió la Biblia. Y como ella escribió la Biblia en el espíritu de comunión con el Espíritu Santo, y la iglesia se debe interpretar los textos sagrados. Luego, por ejemplo, las doctrinas calvinistas, depravación total, no hay ningún texto bíblico que lo sustente. El siempre salvos, no hay ningún texto bíblico que lo sustente. Que yo vea siempre salvos, en ninguna parte lo dice, en ninguna parte lo dice. La depravación total, en ninguna parte dice depravación total como tal. Son deducciones que ha hecho el mundo calvinista para decir qué es lo que creer, pero eso que dicen que creer no es lo que Dios quiere que creamos. Por ejemplo, Agustín también en Contra Literas Petiliana también habla sobre este término de la autoridad de las escrituras. También lo encontramos en otro libro que se llama Puesto que con el favor de Cristo nosotros somos católicos cristianos, lo dice en una carta a Vitalis 217, 516 en el año 427 después de Cristo. Entonces, fíjense que aquí San Agustín nos deja muy en claro que para la interpretación de la Sagrada Escritura tenemos que llevar estos casos a la iglesia, y que realmente en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra que diga solamente escritura, escritura, no, en ninguna parte está. Muchas gracias, padre, por sus 10 minutos de refutación. Bueno, Omar, ¿estás listo, mijo? Sí, claro. Permíteme. A ver, adelante, Omar, con tus 10 minutos. Evidentemente no voy a tener tiempo suficiente para abordar todos los argumentos, la mayoría de los cuales, y lo digo con mucho respeto, fueron falaces. Por ejemplo, el padre hace creer de que las deducciones por sí mismas son malas. De hecho, la Iglesia Católica todo el tiempo está haciendo deducciones y envía o a través de las deducciones puede formular dogmas como la Asunción de María. Yo le pregunto, dígame en palabras literales de Escrituras un versículo, o deme un versículo que en palabras literales de la Escritura diga que María fue asunta al cielo. Dígame en palabras literales de la Escritura que Dios es una sola esencia en tres personas. ¿Verdad que no lo puede mostrar en palabras literales? Pero se puede deducir, se puede inferir a partir de la revelación cuando alcanza su plenitud con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos deducir del bautismo de Cristo, lo podemos deducir de la fórmula trinitaria bautismal, etcétera, etcétera. Lo
podemos deducir de las conversaciones que tenía Jesús con su Padre y de la invocación del Espíritu Santo. Esto se llama deducción. Así que por favor no nos haga creer que las deducciones son malas, uno, y segundo, no nos haga creer que solamente nosotros hacemos deducciones. Depravación total, el concepto no está en la Biblia, pero la base doctrinal sí está. La Asunción de María usted no me la puede probar con el concepto, no me lo puede probar con la Biblia, pero usted usa la Biblia, porque sí usa la Biblia, no solamente, pero sí usa la Biblia para sostenerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice de que el término sola no aparece. Volvemos a la falacia. Yo no vine a probar que la Biblia dice que en algún versículo que solamente la Escritura es la máxima autoridad. Yo no vine a probar eso. Yo no vine a probar que existía un texto que dijera en palabras literales: ateneos al principio de sola Escritura. Yo vine a probar, y para eso cité 3 premisas que sustentan mi proposición o tesis de que la sola Escritura es la máxima, la suprema autoridad en materia de fe o de doctrina, si se quiere, y moral. Así que el término sola que no aparezca es una falacia, porque yo soy trinitario, pero podría decirle, o podría venir un unicitario y decirle: ¿dónde está la palabra Trinidad? Así que no confundir un concepto con la base doctrinal que sostiene ese concepto. Así una cita de Justino Mártir. No me importa lo que diga Justino Mártir, ¿sabe por qué? Porque no son sus palabras inspiradas, a menos que usted crea que sus palabras fueron inspiradas y por lo tanto autoritativas. Además, usted está cometiendo y cometió al final la falacia de apelación a la autoridad, porque usted no quiere hacer creer que porque Agustín de Hipona, el máximo padre de la iglesia y uno de los más grandes teólogos del cristianismo, usted no quiere hacer creer que sus palabras son infalibles y que sus interpretaciones son inerrables, cosa que no le conviene, por cierto, porque el mismo San Agustín no creía algunas verdades que posteriormente el catolicismo formularía como la Inmaculada Concepción de María. Así que comete lo que se llama falacia de la apelación a la autoridad. Estoy hablando y argumentando con base. Dice que en 2 Timoteo 3, 16, 17 solo hace referencia al Antiguo Testamento. Con esto usted, con todo respeto, y si a veces el tono se me sube, no es porque le estoy faltando el respeto, créanme, con esto, padre, usted pretende desvirtuar el principio de sola Escritura, pero no lo hace. No lo hace, y es más, si llevamos a sus máximas conclusiones su interpretación, estaría diciendo que solo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. En primer lugar, quiero decirle sobre este texto que, si bien es cierto, cuando Pablo escribe esta palabra, está pensando principalmente en el Antiguo Testamento. Ya en ese tiempo circulaban ciertos escritos novotestamentarios. Es posible que circulara, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos. Ya circulaban algunos escritos propios de Pablo que él los consideraba como autoritarios. Y déjeme decirle que si la Biblia es la máxima autoridad, es justamente porque es inspirada. Y esto nos lleva también a determinar que al ser la máxima autoridad es la principal fuente de revelación, por un lado, y el Tribunal Supremo de Apelación. Todo lo tenemos que cotejar con la Biblia, y si la Biblia lo reprueba, no me importa si lo dicen todos los padres de la iglesia juntos. A la Biblia me remito y solamente a ella. Por otro lado, estimado Carlos Mojica, usted ha confundido la suficiencia formal con la suficiencia material. Aquí yo no vine a debatir quién tiene jurisdicción sobre la interpretación de la Biblia. El tema se llama sola Escritura. Yo no vine a debatir sobre libre examen versus interpretación por parte del magisterio. Ese no es el tema a debatir. Usted está cometiendo lo que se llama un error de categoría, porque usted está argumentando en contra de la suficiencia formal cuando yo vine a debatir sobre la suficiencia material. Es decir, que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y doctrina. Si usted quiere, podemos debatir posteriormente sobre el calvinismo, y yo no vine a debatir sobre ello, y podemos debatir igualmente sobre la interpretación. Libre examen versus magisterio de la iglesia, pero yo vine aquí a debatir sola Escritura.
es un error categorial. Sigue diciéndonos, bueno, quiero probarle que no es cierto que Pablo solamente se esté refiriendo al Antiguo Testamento en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18, síganme en la lástima que el tiempo es tan corto. 1 Timoteo 5, 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿A qué referencia está aludiendo San Pablo? Vámonos a Lucas, San Lucas capítulo 10, versículo 7, y dice aquí, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Dónde se encuentra esta referencia? En Lucas. ¿Qué es Lucas? Un evangelio. ¿Cómo lo llama Pablo? Escritura. Tiempo me falta para poder demostrarle con más texto de que Pablo no solamente estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Dice que no todos los libros estaban completados. Yo no vine a debatir el canon. Ve cómo comete otro error categorial. No vine a debatir el canon. Podemos debatir el canon. Aquí, por supuesto que cuando Pablo escribe no se ha terminado de completar el Nuevo Testamento, pero eso no invalida el principio de sola escritura. Máxime, porque usted está cometiendo un error de anacronismo, falacia anacronismo, porque ya ahora sí está completa la Sagrada Escritura. 2 minutos. Ok, y por lo tanto sí puedo apelar al principio de Sagrada Escritura porque ya el canon está cerrado. En cuanto a que quién eligió la Iglesia Católica fue, eso es debatible. Yo no voy a pelear contra ellos porque aquí yo no vine a debatir canon. Yo vine a debatir sola escritura. De modo que en estos minutos usted, no puedo, el tiempo no me lo permite, pero usted no ha probado nada. Su antitesis no ha podido desmontar mi tesis de que la Sagrada Escritura, la Biblia, es la máxima autoridad en materia de fe y de moral. Bendición. Muchas gracias, Omar. Bueno, Padrecito, ¿está listo con sus otros 10 minutos? Permítame. Listo, Padre. Adelante con sus 10 minutos de refutación, de autorrefutación. Exacto. Entonces, fíjense que nuestro amigo Omar me está lanzando la pelota caliente cuando ellos son los que creen en el principio de la escritura sola o sola escritura, que es una herejía. ¿Sí? O sea, me está lanzando a mí la pelota caliente. Cuando yo no creo en la escritura sola, yo por eso creo en el concilio de Nicea, que dice creo en la iglesia. Y en el concilio de Nicea que dice que Jesucristo es consubstancial con el Padre. Es que yo creo en la tradición, no solo la sola escritura. O sea, fíjense que en el principio de la escritura sola, la teoría de la escritura sola es una teoría de hombres y detrás de ellos se esconde una trampa. Y la trampa es llegar a pensar que no necesitamos seres humanos, sino la única autoridad es Dios. Cuando fueron los seres humanos concretos quienes lo escribieron, y esos seres humanos, no, los textos sagrados no esconden los pecados de esos seres humanos. Fíjense nada más cuando Jesús le dice a Pedro, hazte detrás de mí, Satanás, después de Mateo 16, 18. O sea, fíjense que si realmente fuera así, los textos sagrados esconderían la humanidad y los pecados de los apóstoles. Por ejemplo, en Mateo 28, 16, dice, cuando vieron a Jesús ascender a los cielos, dice, algunos todavía dudaban. No, que los textos sagrados no esconden la humanidad, ni la fragilidad, ni el pecado de los apóstoles. Luego aquí se cae a pedazos esa trampa. La trampa es llegar a pensar, claro, si es Dios la autoridad suprema, que aquí nada tienen que ver los hombres, dice la Confesión de Fe de Westminster. Y eso es una trampa, cuando fueron hombres concretos, pecadores, que la embarraron, que metieron las patas 120 veces y Jesús los sacó 125 veces, en el caso de Pedro, de los apóstoles, ¿verdad? Entonces fíjense que sí necesitamos hombres concretos y en sus circunstancias es donde Dios inspira para escribir los textos sagrados. No que si fuese así, dice el principio de fe de Westminster, ¿verdad? Que ustedes son los primeros que lo violan porque dice Iglesia Católica. Dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras es exclusivamente de Dios
Dice exclusivamente Dios, cuando la misma palabra de Dios los refuta, porque dice, los apóstoles todavía dudaban, cuando Jesús le echó en cara a Tomás su incredulidad, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, ¿verdad? Le echa en cara su incredulidad. Si fuese exclusivamente de Dios, entonces no, la Biblia sería un libro de ángeles y no de seres humanos concretos. Entonces ahí se cae a pedazos. Ojo con esa trampa que se esconde detrás del principio de escritura sola, porque los textos sagrados no esconden la humanidad ni la fragilidad de aquellos seres que el Señor los eligió, los hizo líderes carismáticos, los hizo apóstoles y los envió por el mundo entero. Entonces ahí está la trampa que se cae. ¿Listo? Entonces ahora usted llega y me cita entre Pablo, Lucas, ¿cierto? Pero usted tendrá que demostrarme que Pablo cita, por ejemplo, el Apocalipsis, que todavía no estaba escrito, que Pablo cita primera, segunda y tercera carta de Juan, que todavía no estaba escrito, porque cuando fue cuando se empezó a gestar la escuela joánica. La escuela joánica fue cuando se empezó a gestar. Si Pablo la llegó a conocer antes del 66, y la llegó a conocer, pero en cuanto a tradición oral. Luego, la trampa que se esconde, la trampa que usa el demonio en el principio de escritura sola, es eso, solamente lo que está aquí, y no que el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 1, lo refuta, dice después de haber escrutado y analizado. Ahora, por ejemplo, cuando se formaron los textos del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, mire, todos los eruditos, todos los hermeneutas que hablan del origen canónico de los evangelios, cuando hablan del origen de los textos de los evangelios, hablan Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo, ¿sí? Está aquí abajo Lucas y Juan. Todo Marcos está en Mateo, todo Marcos está en Lucas. Pero entonces los 16 capítulos de Marcos están en Mateo, los 16 capítulos de Marcos están en Lucas. ¿Qué hacemos con los otros 8 capítulos que le hacen falta a Lucas? ¿Qué hacemos con los otros 12 capítulos que le hacían falta a Marcos? La tradición llegó así, se llama, eso tiene un nombre, la tradición, tiene un nombre, la tradición se hacía con una flecha así, que llegó y formó los 24 capítulos de Lucas y los otros 12 capítulos que le hacían falta a Mateo, que tenía ya los 16 de Marcos. Entonces, a la tradición se tiene que apelar. Entonces, ahora, usted llega y me dice a mí, nosotros creemos en los 4 concilios ecuménicos. Usted ahí me entrega el debate, porque los concilios ecuménicos son plenamente cristológicos, plenamente eclesiológicos, soteriológicos, y hablan del misterio de la Santísima Trinidad, y hablan, por supuesto, del canon. Luego, cuando usted llega y dice, nosotros creemos, ustedes pueden devolver el video, usted mismo lo dijo, ahí usted mismo se mordió, porque es que si fuese escritura sola, sería sola escritura, y realmente ustedes no lo están cumpliendo. Usted me habla de la asunción de María, pero es que yo no creo en el principio de la escritura sola, aún sabiendo que en Apocalipsis 12 dice, una señal apareció, mire el verbo, apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y esa mujer no es Eva, esa mujer no es alguna de las mujeres del Antiguo Testamento, lo que dice en el versículo 5 que parió un hijo que va a regir todas las naciones, dice, una señal apareció en el cielo. Luego, yo no creo en el principio de la escritura sola, es usted el que cree en el principio de la escritura sola. Ahora, fíjense en lo siguiente, ustedes los calvinistas citan mucho a San Agustín, pero San Agustín lo refuta, porque San Agustín dice que la autoridad a la que tenemos que ir para solucionar los casos es a la iglesia. Cuando San Ignacio de Antioquía, esto es algo de análisis, cuando Ignacio de Antioquía dice, todo con el obispo, nada sin el obispo. Realmente el obispo principal obviamente es el de Roma. Entonces, al parecer, dicen algunos estudiosos que cuando él habla de eso, está hablando del Papa. ¿Verdad? Entonces, fíjense que los mismos padres de la iglesia lo refutan a ustedes. Ahora, siguiendo aquí con San Agustín, que San Agustín les da 3 cachetaditas al calvinismo, al mismo calvinismo, el mismo San Agustín, ¿cierto? Los refuta a ustedes. Él mismo dice en un sermón del año 391, dice, con la misma palabra, con el mismo sacramento naciste, pero no llegarás a la misma herencia de vida eterna, al menos que vuelvas a la iglesia católica. O sea, yo, ¿por qué cito a San Agustín? ¿Y por qué hablo de eclesiología? Porque ustedes, los calvinistas, citan mucho a San Agustín y ustedes dicen que San Agustín nos pertenece. Yo los he escuchado a ustedes. Entonces, si usted me va a decir, no, yo no, los otros sí, entonces
¿Cuál es? ¿Cuál es, en fin? ¿Cuál rama del calvinismo? Entonces, fíjense que detrás de eso se esconden pues muchas trampas, muchísimas trampas, muchísimas trampas. Ahora, nosotros no usamos deducciones, ¿verdad? Yo dije que fueron ustedes. ¿Sabe cómo se llama eso en teología dogmática? Se llama analogía fidei, la conexión de los misterios entre sí. Se llama analogía fidei, no deducciones. Nosotros no hacemos deducciones. Se llama analogía fidei, que es la conexión de los misterios entre sí. Entonces, el principio de escritura sola tiene una trampa. La trampa es pensar solo y exclusivamente Dios, cuando los mismos textos bíblicos los refutan, porque los textos bíblicos no esconden la humanidad, ni el pecado, ni las caídas de los apóstoles. Si realmente la confesión de fe de Westminster fuese algo de Dios, entonces sería porque los textos bíblicos son escritos de ángeles y para ángeles, cuando no, cuando los textos bíblicos hablan de los problemas concretos de una comunidad, cuando no esconde eso. Entonces, fíjense que la confesión de fe de Westminster hay una trampa, ojo todos, dice, sino exclusivamente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ella, cuando el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, ¿cuánto me falta? 2 minutos. Cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 16, quienes a ustedes me rechaza, a mí me rechaza. Entonces, si se encuentra algún calvinista con Pedro, Santiago, Juan y Andrés, no, con ustedes no, porque yo solo Dios, rechazándolos, no, que ellos son seres humanos frágiles. Entonces, fíjense que ahí es donde está la trampa. Ahí está la trampa de que casé del principio de la escritura sola y que hay que desenmascarar. Nosotros creemos que la Sagrada Escritura es la autoridad para sustentar las verdades de fe que nosotros creemos. Nosotros creemos que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero tengo una mala noticia. La Escritura y la tradición están al servicio de la revelación. Porque al finalizar el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, dice, muchas otras cosas pudiéramos haber escrito, pero no alcanzarían los libros. Luego hay otras experiencias de Jesús, entonces esas son revelación, pero no están escritas, son revelación, pero están en la tradición. Luego la escritura y la tradición están al servicio de la revelación. Yo con esto no estoy queriendo decir que la escritura no sea autoridad, claro. Todas las verdades que nosotros creemos de nuestra fe deben tener pues un sustento bíblico y no se llaman deducciones, se llama analogía fidei. Es el texto que usa la teología sistemática para hablar de la conexión de los misterios entre sí. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos porque, por ejemplo, usted me citó una sola esencia en 3 personas. Es que yo no creo en la sola escritura, yo creo en la verdad transmitida por Dios a través de la tradición, porque fijémonos que si Marcos y Lucas usan otras tradiciones, es porque hay que buscar la tradición. Gracias, padre. Bueno, muchísimas gracias. El padre creo que ya concluyó con sus 3 tiempos de 10 minutos. Entonces a Omar le queda solamente un tiempo de 10 minutos. ¿Estás listo, Omar? Prende tu micrófono, por favor. Sí. Adelante, Omar, con tus 10 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, las falacias y los errores categóricos o de categoría se siguen acumulando. Es increíble. El hecho de que yo cite o que yo refiera que acepto los primeros 4 concilios de ninguna manera es una autorrefutación. ¿Por qué? Porque desde el inicio dejé claro que por sola escritura no entiendo que la Biblia sea la única fuente, que la Biblia sea la única autoridad en materia de doctrina y moral. Lo pueden retroceder. Yo dije que la Biblia, y lo sostengo, y lo defiendo, y lo propugno, de que la Biblia es la máxima, y que todo lo demás, toda otra interpretación, toda otra pretendida revelación, credos, concilios, etcétera, deben ser cotejados, subordinados y examinados a la luz de la Escritura, porque la Escritura es la máxima autoridad y lo que no esté en armonía con la Escritura debe de ser desechado. Esa es mi tesis que usted no ha podido mostrar.
usted ha dicho que usted cree que la Biblia es autoridad, tiene autoridad, y yo no lo he negado. Yo no he hecho un muñeco de paja de lo que usted cree. Usted sí ha hecho un muñeco de paja respecto a lo que yo creo, pero usted tiene un problema, porque usted tiene que demostrarme, o usted tiene que refutarme, que realmente la Biblia no es la máxima autoridad. Usted lo que ha pretendido es refutar que la Biblia es la única autoridad, pero yo no vine a argumentar eso. Yo vine a argumentar que la Biblia es la máxima autoridad, es el correcto concepto de sola escritura, y toda otra autoridad conciliar, de credo, confesional, lo que sea, debe sujetarse a la escritura, a la palabra de Dios. Usted dice, volviendo siempre sobre los concilios, que no estamos tratando sobre eso, usted dice, pero estos concilios son ajenos a la escritura, y te contradice. No, porque los concilios están en armonía con lo que dice la escritura. Es decir, cuando los primeros 4 concilios, el de Éfeso, el de Calcedonia, Calcedonia 1, el de Constantinopla, el de Nicea, estos concilios están en armonía y están basados y sustentados justamente en la Sagrada Escritura. La formulación del dogma de la Trinidad, que no se le debe a ningún concilio, por Dios. La Iglesia no inventó la Trinidad. La Iglesia lo que hizo a través de los concilios, formular teológicamente estos conceptos, hacerlos inteligibles. No los creó, no se lo debemos a la Iglesia, por Dios. Yo puedo llegar a la verdad de que existe un Dios en 3 personas con base en la Escritura solamente. Yo puedo llegar a la conclusión de que hay una unión hipostática y una comunicatio idiomatum en Jesucristo con la Escritura. Me basta leer los evangelios, me basta entender la encarnación. No necesito un concilio. No estoy diciendo con esto que los concilios no sirven para nada. Lo que estoy afirmando es que los concilios se basaron en la Escritura y están subordinados a la misma. Por favor, refute mi premisa de que la Biblia es la suprema autoridad, no la única. Sobre los dogmas que usted dice, la doctrina que sostenemos los calvinistas, yo no vine a hablar de eso, es una cortina de humo. Que la depravación total, que esto y lo otro es una cortina de humo. Lo podemos debatir cuando usted lo tenga bien. Ahora bien, la analogía de la fe. Sí, yo sé que la analogía es fe. Y aquí es también una cuestión de nomenclatura, lo que viene a ser una falacia semántica. La verdad es que la Iglesia Católica sí deduce a partir de ciertos textos, ciertas verdades que no están explícitamente enunciadas en la Escritura, pero que se puede afirmar que están sobreentendidas. Así que la deducción es algo propio del ser humano, porque es característico del uso del recto razonamiento. Incluso no da el tiempo para decir que Jesucristo utilizó el método deductivo con los judíos cuando le dijo, ¿cómo es que David llamó Señor allá en el Salmo 110? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y a través de un método deductivo lo lleva a la consideración de que ese Señor es justamente Jesucristo. Pero bueno, ese no es el punto. Así que no ha probado todavía nada. Dice, Jesucristo violó, y esto es peligroso. Esto sí es peligroso y cae en herejía. Jesucristo violó la sola Escritura, porque usted está diciendo con esto que Jesucristo violó la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. Por Dios, Jesucristo es Dios. Es absurdo. Mira lo que dice en San Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, dice Jesucristo, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Dónde se encuentra esto? En el Decálogo. Mas yo digo, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo es Dios, por Dios. La revelación todavía no se había completado. Cuando se completa el canon del Nuevo Testamento, ya no tenemos necesidad de apelar a ninguna fuente extra bíblica, aunque podemos reconocer la validez de ciertas formulaciones conciliares, algunos credos, etcétera. Pero estos credos, estas formulaciones conciliares, deben de ser sometidos al examen de la Sagrada Escritura. Si no pasan la prueba, deben de ser desechados. O dígame una verdad que no esté contenida en Escritura. Lo curioso es que cuando
la Iglesia Católica, o los apologistas católicos, porque no puedo culpar a toda la Iglesia Católica por cosas que a veces hacen los apologistas a título personal. Lo curioso es que cuando tratan de demostrar algunas verdades, por ejemplo, que el magisterio de la Iglesia lo tratan de demostrar con la Biblia. Y van a aquel texto que dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo tratan de probar con la Biblia, a la que terminan desechando en cuanto al principio de sola escritura. Tratan de desechar la sola escritura a través de la escritura, algo que resulta cómico y paradójico. Así que la sola escritura no enseña que sea la única fuente de revelación de autoridad, sino que es la máxima autoridad. Cita a San Agustín, y San Agustín a mí no me refuta. Yo le dije que está cometiendo una falacia de apelación a la autoridad, a menos que yo le pregunto, Agustín de Hipona, sus palabras eran inspiradas como la de la Biblia, sus palabras, sus escritos, las confesiones, la ciudad de Dios, etcétera, gozan del mismo grado de inspiración o son inspiradas esas palabras por Dios, y por lo tanto, si son inspiradas, deben de tener la misma autoridad y deben ser creídas como se cree en la Escritura. No, ¿verdad? Que no creemos nosotros de ninguna manera que... 2 minutos. Ok, gracias. No se cree de ninguna manera que todo lo dicho por la patrística, que bien puede ser rescatado, muchas cosas pueden ser rescatadas, pero de ahí no se sigue que sus escritos sean inspirados. Y si no son inspirados, yo no puedo apelar a los padres de la Iglesia cuando tengo una autoridad que le supera, que está por encima, como es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios inspirada, en primer lugar, es palabra de Dios con autoridad suprema, y vimos el caso de Jesús cuando les dice, ustedes violan el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones. Y tercero, la Biblia es suficiente. Voy a terminar con este pasaje y mire cómo es suficiente la Biblia para la salvación del hombre, por ejemplo. Aunque mi estimado Carlos Mojica dice, no, la Biblia no es suficiente. La Biblia dice lo contrario. Yo me quedo con la Biblia. Dice San Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan no dudaba de la autoridad y de la suficiencia de su carta, de su evangelio, para que cumpliera el cometido por el cual se escribió, que es la salvación del pecador, la salvación del hombre. No necesitamos de otro escrito ajeno a la Escritura para conocer el plan de Dios para salvación, para conocer las verdades cardinales acerca de Dios y del hombre. La Biblia es suficiente en materia de doctrina y en materia de moral. No necesito de otra fuente. Además, cuando se suelen citar estas fuentes, cometen el error categórico de confundir, como ya lo había dicho, la suficiencia material de la suficiencia formal. Tiempo. La Biblia es suficientemente materialmente, es decir, la Biblia contiene todas las verdades necesarias para la salvación del hombre. Muchísimas gracias. Bueno, a los dos concluyeron sus 3 minutos de exposición y refutación. Omar, bien rapidito, ¿podrías decirnos dónde te pueden encontrar tu trabajo apostólico, evangélico, apologístico? Tienes un canal de YouTube. A ver, adelante. No, yo no tengo ningún canal. No soy nadie importante, soy solamente un siervo inútil que recién ha incursionado en el mundo de la apologética. Este es mi 14º debate. Ya he debatido con varios hermanos católicos, más Robert Calvo un par de veces, Rodrigo Andrés Calvo un par de veces, Wilfred Misael, con Boris Glenn, y en cuanto a apostolado, mi apostolado es enseñar, anunciar la Sagrada Escritura y defenderla, pero no tengo un ministerio específico, no tengo canal, no me interesa la publicidad y esa. Humildemente sirvo al Señor, humildemente soy psicólogo de profesión y bueno, todo sea para la gloria del Señor. Muchísimas gracias, Omar.
Padre, me están preguntando que dónde lo pueden encontrar todo su trabajo apostólico, Padre, si tiene, además de este canal, en Facebook, tiene página web. Adelante, No, Padre. no es solamente esto, pues virtualmente este canal, ¿cierto? Eh, Canal Apologética Emaús. Y realmente, pues yo soy párroco de Macaravita Santander, aquí es mi redil, acá en Macaravita Santander. Entonces, de acá soy párroco hace 4 años y pues en YouTube nos pueden encontrar por el canal Apologética Emaús. Eso, gracias. Gracias, Padre. También hay un foro del Padre que veo que se llama Charlas con el Padre. Sí. Ok, bueno, Bueno, ahí están los dos. A ver, entonces la pregunta la va a hacer Omar, ¿verdad? Primero Omar. Adelante, Omar, con tu pregunta. 1 minuto para que la desarrolles y luego el padre va a tener 3 minutos para que te la responda. Creo que acordamos 1 minuto para formularla, 2 para responderla y 1 minuto para contrarresponder. Ah, muy bien. Ok, muy bien. Así será. Adelante, Omar, con tu pregunta. Ok, padre Carlos Mojica, mi pregunta es la siguiente. ¿Se preservó o preservó la iglesia el depósito total de la tradición apostólica? ¿Sí o no? Padre, tiene 2 minutos. A ver, a partir de ahorita, ya, adelante, padre, con su respuesta. sí lo guardó en la siguiente exposición. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y de allí venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahí está guardado el depósito de la fe. Le queda 1 minuto, padre. Ya, gracias. Ok, bueno. Si me lo Muchísimas regala. gracias, padre, por su respuesta. Ya sé. Omar, tienes 1 minuto para responder la pregunta del padre. Espérame. Adelante, Omar. Ok, mi pregunta fue concreta, si se había preservado toda la tradición apostólica, todo el depósito. Mi estimado Carlos Mujica dice que sí. Yo le voy a demostrar escrituralmente que no fue así. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que dice: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Muchas traducciones dicen la tradición, da lo mismo, que habéis aprendido, sea por palabra, oralmente, o por carta nuestra. Dice Pablo que retengan la tradición que está aquí implicada bajo las palabras de sea por palabra o por carta nuestra. Y voy a demostrar que realmente no se preservó toda la tradición oral. Vamos a esta misma carta en el capítulo 2, versículos del 5 en adelante. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que tiene. ¿Me permite terminar la idea? Ok, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. La iglesia no sabe todavía qué es lo que detiene al ministerio de iniquidad, por lo tanto no se preservó todo el depósito de la tradición apostólica. Muchas gracias, Omar, por tus casi 2 minutos de respuesta, pero está bien. Padre, formule su pregunta a partir de, permítame, de ya. Bueno,
Resulta que nuestro amigo Omar dice que la Biblia es la autoridad suprema en moral. Usted y yo estamos de acuerdo que el aborto es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano que va desde la concepción hasta el nacimiento natural. ¿Usted me puede demostrar con un texto bíblico donde hable sobre este tema y que es prohibido? Ok. Adelante, Omar, adelante. No, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, la Santa Madre Iglesia Católica dice en la encíclica Evangelium Vitae, en el numeral 58, dice: el aborto es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano que va desde la concepción hasta el nacimiento natural. En alguna parte de la Biblia encontramos esta definición, porque usted y yo estamos en contra del aborto, obviamente, creo, sino que aquí ya tenemos que apelar a la tradición de la Iglesia que nos enseña en la moral, en el caso de la tradición pontificia del Papa Juan Pablo II, ¿sí o no? Deme duro con la respuesta, a ver. Adelante, No me Omar. gusta utilizar esa palabra pacatazo, que ni siquiera sé qué significa, pero aquí le voy a dar un requete pacatazo. Basta solo citar Éxodo capítulo 20, donde nos encontramos con los 10 mandamientos, y dice en el capítulo 20, versículo 13, no matarás. No matarás. No necesito que las palabras textuales que usted pretende forzar a la escritura a decir, porque yo no vine a probar que todo lo que Dios reveló, comunicó, está contenido en la escritura. Yo no vine a probar eso. Yo sé que muchas cosas quedaron fuera de la Biblia. Yo lo que vine a probar es que la Biblia es la máxima autoridad o la suprema autoridad en materia de doctrina y de moral. Si usted me sale con el caso del aborto, bueno, sencillo, me voy a Éxodo capítulo 20, versículo 13, a uno de los 10 mandamientos que dice: no matarás. Por supuesto, ahí se habla del asesinato con alevosía. ¿Y qué es el aborto? No es un asesinato, no es de la peor clase, porque por cierto soy acérrimo enemigo del aborto, entre comillas, y mal llamado terapéutico. No es eso matar, ni de matar de la peor manera, cuando una madre decide acabar con la vida de su hijo. ¿No es esto matar? No matarás. Fácilmente podemos Tiempo. a este mandamiento. Muchas gracias, Omar, por tu respuesta. Padre, tiene un minuto, bueno, si quiere casi 2 minutos para ser justos los dos, para ser imparciales, con su respuesta con su contrarrespuesta. Adelante, padre. Bueno, es obvio que el mandato dice no matarás, pero en ninguna parte dice aborto, eliminación deliberada y directa, ni que es un ser humano desde la concepción. En ninguna parte lo dice, que es un ser humano desde la concepción, en ninguna parte de la Biblia lo dice, sino que aquí apelamos a la tradición de la Iglesia, que también nos ayuda a mostrar qué es lo que tenemos que creer en cuanto a moral. Porque nunca nadie había dado una definición del aborto que dio el Papa Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, en el numeral 58, que es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice en un ser humano, porque es que su respuesta no le aclara la mente a un ateo. Su respuesta no le aclara la mente a un cientificista que dice que es un ser humano después de los 6 meses de gestación. Y usted que es psicólogo, y yo también soy psicólogo, hay una materia que se llama psicología evolutiva y es donde nosotros vemos todo eso. Si yo no le aclaro a la mente de un ateo, si yo no le aclaro a la mente de un cientificista que es un ser humano desde la concepción, va a creer que se puede matar antes de los 6 meses, después de los 6 meses, que ya es un ser, que dice que ya es un ser humano hasta los 6 meses. Entonces, tenemos que aclarar bien las cosas, los conceptos, para que no se preste a equívocos. Por eso necesitamos recurrir a la sagrada tradición, que con su autoridad y magisterio nos ayuda a aclarar realmente en qué debemos creer en cuanto a moral en ese caso concreto. Gracias, padre. Fue 1 minuto con 20 segundos. Se pasó 20 segundos. Bueno, entonces yo no sé si tengan 1 minuto para conclusión o nos vamos directamente. Ya terminamos, ¿cierto, Omar? 2 minutos, 1 minuto para despedirse. Omar, miren, acuérdense que en la despedida ya no se puede hablar nada del debate, nada. Solamente pueden mandar saludos, pueden decirme a mí que moderé muy bien,
mandar saludos a su familia, a sus hermanos, a los del chat. Adelante, Omar, con tu minuto de despedida, mijo. Ok, gracias, Betty, un placer conocerla. Le decía al padre que usted es muy popular. Bueno, Dios la bendiga. Bendiciones al padre Carlos Mojica. Ya vio, Betty, que yo no le falté el respeto al padre. Se da cuenta que cerrar el debate no quiere decir que yo iba a aprovecharme. No, yo soy una persona respetuosa y además lo afirmo y lo confirmo. No soy anticatólico. Para mí ustedes son hermanos. Y yo desprecio el fanatismo que venga tanto de ustedes como el que viene de nosotros. Por ejemplo, el fanatismo que muchos están ahorita escupiendo desde los chats. Que Dios los bendiga. Todas las palabras de maledicencia que me lancen desde el chat, mis hermanos católicos, yo en cambio les devuelvo bendiciones. Si hablan que yo soy un estúpido, soy un torpe, yo los bendigo y les deseo mucha sabiduría y mucha paz. Que Dios los bendiga. Y aquellos que me han deseado cosas buenas, que Dios se lo multiplique. Demos testimonio como cristianos a través de nuestras palabras y de nuestras acciones y dejemos que el juicio sea solamente Dios. Oren por mi país, Nicaragua. Gracias, Padre, por esta oportunidad que podamos debatir otro tema. Y Betty, Dios te bendiga. Un placer conocerte. Muchas gracias, Omar. Dios bendiga tu país, tu familia y tu persona por siempre. Adelante, padrecito. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Omar, por este debate, por este compartir. Muchísimas gracias. Yo le pague, Betty también, muchas gracias por moderar este debate. Pues, saludo muy especial a todos. Esperamos pues que estos debates haya pureza, haya cultura, haya entrega, pues para continuar, porque es una manera de evangelizar, ¿cierto? A mí me gustan los debates, ¿cierto? A mí me decía mi obispo, y usted ya peleando con ellos, ¿usted qué hace por allá? Le digo, no, señor, pero es que a mí me gusta, ¿cierto? Él dice pelear, pero es la forma de hablar de él, ¿cierto? Entonces yo pues realmente me gusta esto, que sea con cultura, con altura, realmente, ¿verdad? Y pues todo se trata de buscar pues la verdad. Entonces muchísimas gracias a todos los que nos vieron, tanto católicos como no católicos. Ojalá que cada día vayamos pues creciendo, perdón, en el respeto, en el buen trato. Un saludo a todos mis amigos. También quiero saludar muy, muy especialmente a mi comadre que vive allá en el departamento de Quindío, acá en Colombia, que está por ahí viéndonos. Un saludo muy especial para usted y para todos. Que Dios les pague. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Bueno, miren, así bien rapidito, yo creo que es justo saludar a Jorge Luis Herrera, a Julio Marín, a Clara Sánchez, Rosa Limón, Juan Maldonado, que me hace mucho reír, Ismael Centeno también, a Josecito Garro Hermoso, a María C. Sandoval, Isaías Simbaña, a Ingrid Sáenz, María Pérez, muchísimo, Chaco Argentina. Entonces, muchísimas gracias, padre, a los dos y vámonos.